Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para mí un placer volver a estar con ustedes, que son mi familia virtual. En la parte de atrás de mi silla, lo que van a ver es la cocina de mi casa y tiene una razón por qué estar ahí. Mi madre siempre me decía que a los conocidos y a los vecinos los atendemos en la sala, pero que los verdaderos amigos los vamos a llevar a la cocina. Entonces, como ustedes son realmente mis verdaderos amigos, quiero que estemos aquí juntos alrededor de la cocina. Hoy tengo una pregunta que quisiera hacerles a todos ustedes de una forma muy simple y muy sencilla. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esa es una pregunta que quizás no todos nos hacemos, pero que nos tendríamos que hacer. ¿Cuál es el propósito de tu vida? En esta vida, que a menudo parece tan apresurada y llena de incertidumbre y caótica, todos nosotros nos hemos hecho la misma pregunta en algún momento, ayer, hoy o nos vamos a hacer mañana. Y esa pregunta es, ¿cuál es mi propósito aquí en esta tierrita? Cada ser humano en este mundo tiene una razón de ser, tiene un llamado o tiene una misión que cumplir. No obstante lo cual, para los cristianos, esta pregunta cobra un sentido un poquito más profundo y especial, pues sabemos que nosotros los cristianos fuimos creados por un Dios que tiene un plan perfecto para todos nosotros. El propósito de nuestra vida, vamos a escucharlo bien, no es algo que descubrimos por accidente, sino que está diseñado por Dios para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Acuérdense bien de eso. Estamos diseñados para vivir de acuerdo a su voluntad y para impactar al mundo que nos rodea, llevando los evangelios para glorificar el nombre de nuestro Dios. Si nos detenemos a reflexionar un poquito sobre esto, no solo descubriremos quiénes somos nosotros realmente, sino que también por qué estamos aquí. Por eso es esencial tomar un momento para pensar profundamente sobre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La vida cristiana, hermanos y hermanas, no es solo una existencia pasiva, contrario a lo que muchos cristianos piensan, sino que es una jornada, pero muy, muy activa hacia el cumplimiento del propósito divino de nuestro Dios. Entender y caminar en este propósito no solamente es vital para nuestro crecimiento personal, sino que es crucial para vivir plenamente la voluntad de Dios para nosotros y la gente que nos rodea. Vivir con propósito, hermanos y hermanas, nos permite transformar, como dice Pablo en Romanos, transformando nuestra mente a través de cambiar nuestros pensamientos. Bueno, el propósito nos permite transformar nuestra realidad y de aquellos que están rodeándonos a nosotros, mientras seguimos el plan divino de Dios, el que Él ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Y vamos a volver atrás, transformar nuestra realidad, nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestra mente, nuestro corazón, pero también por transformarnos a nosotros personalmente, se transformarán también muchos que están alrededor de nosotros. Nunca olviden eso. El tener un propósito no solamente es algo que te va a engrandecer,
la vida cristiana y el espíritu que llevas dentro, sino que va también a tocar el corazón y la mente de otros que están alrededor tuyo. Ahora, hablamos del propósito, hicimos preguntas sobre el propósito, pero ahora vamos a hacer una pregunta que lógicamente queremos saber. En un diccionario teológico cristiano encontré una definición. ¿Qué es tener un propósito, sobre todo cristiano? Y vamos a leer con cuidado. Tener un propósito es tener una razón clara y definida para existir. Voy a repetir. Tener un propósito es tener una razón clara y definida para vivir. Tenemos que estar claros y tenemos que estar definido qué es lo que nosotros queremos sinceramente representar, hacer y cuál es el significado de nuestra existencia. Tener un propósito es saber que cada día tiene un significado y quizás por eso Jesucristo nos dijo, vivan día por día, no se preocupe por mañana, sino que traten de tener un significado importante en este día. Vivan día por día, no se preocupen por mañana, pero que su significado, que su propósito, que es hacer la voluntad de Dios, sea importante. Y además, también que nuestras acciones estén alineadas con un objetivo mayor, que es nada más ni nada menos que el objetivo de aquel que nos creó, que es nuestro Padre. Para un cristiano, hermanos y hermanas, el propósito va más allá de alcanzar metas personales o acumular logros materiales. No importa si una persona tiene por propósito ser un doctor, un abogado, un ingeniero, y el otro quiere hacer $1.000.000 y el otro quiere hacer 3 billones de dólares. Eso no sirve para nada, porque no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Así que el propósito cristiano no tiene que ver ni con el ego mío, ni con las cosas materiales que puedo conseguir, sino que el propósito, perdón, nuestro, es vivir de acuerdo con los principios y los valores del reino de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, fue creado con un propósito específico que, en última instancia, refleja la gloria de nuestro Creador. Todos nosotros tenemos la capacidad de reflejar la gloria de nuestro Creador cuando nos detenemos de hacer, 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 hacer y comenzamos a ser, 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 ser lo que Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 5, 6, 7 nos dice que seamos. Ahí está el propósito. No se trata solo de tener algunas cosas, sino de vivir de una manera que honremos a Dios, y ese es el propósito cristiano. Y que le honremos en todo lo que hacemos, utilizando los dones, los talentos y las habilidades que Él nos ha dado. Y yo fui maestro de niños autistas, que ustedes conocen muy bien, tienen dificultades mentales, y sin embargo todos ellos en una forma u otra tenían algún talentito y alguna habilidad y algunos dones. Así que todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos dones, talentos y posibilidades que podemos usar para conseguir el propósito para poder glorificar a Dios. Este propósito que estamos hablando se manifiesta de muchas formas en nuestra vocación, en cómo tratamos a los demás, en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para hacer el bien a todo el mundo. Tener un propósito, hermanos y hermanas, es vivir de manera intencional, con intención, entendiendo que cada día que nosotros vivimos, que son miles pero que se van rápido, cada día tiene que contar, cada día cuenta, y que cada acción
tiene un impacto o una consecuencia, tanto en nosotros como en quienes nos rodean. Siguiendo los mandamientos de Jesucristo, el Sermón del Monte y la voluntad de Dios, esperamos que las consecuencias de nuestras acciones sean consecuencias que puedan tocar a muchos y llevarlos a la cruz de Jesucristo. Pero si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, por lo general, nunca van a llegar a la cruz de Jesucristo cuando nos vean a nosotros. Ahora, ¿por qué un cristiano tiene que tener un propósito? Buena pregunta esta. El propósito de un cristiano no solamente se encuentra en el plano personal o emocional, sino en la obediencia a Dios. Y sigo repitiendo, la voluntad de Dios, la obediencia de Dios, la gloria para Dios. Y ahí alrededor es donde ustedes tienen que reflexionar y darse cuenta que el propósito nuestro al final es todo alrededor de la obediencia, es todo alrededor de seguir la voluntad de Dios, es todo alrededor de ayudar a los demás. Cuando un cristiano tiene un propósito claro, está cumpliendo con el llamado divino de vivir según la voluntad de Dios y de ser luz y sal en un mundo que está oscuro y desabrido. La vida cristiana sin propósito puede caer en la cosa más horrible que lleva a un cristiano del calor al frío, que es la rutina. Puede también llevarlo al vacío y puede llevarlo al conformismo. Conozco gente que hace 30 años que está yendo a la iglesia y conozco otros que apenas hace un año que están en la iglesia. Y sin decir ningún nombre ni con ánimo de crítica ni nada por el estilo, a veces me doy cuenta cuando hablan que el que tiene un año en la iglesia le está diciendo cosas nuevas al que tiene 30 años en la iglesia. Y quizás es porque la rutina, el vacío del desconformismo, el conformismo por lo que todos los días hace, lo ha llevado quizás a enfriarse. Y nosotros tenemos que evitar eso para tener un propósito. Dios no nos ha llamado a una vida de mediocridad, sino una vida abundante. Y esto está en Juan 10:10. 10. Tener un propósito, hermanos y hermanas, permite que cada acción y cada decisión que tomamos sea un reflejo de nuestra fe y un compromiso con Dios. Ahí es donde tenemos que detenernos de hacer y tratar de ser, que nuestra conducta, que nuestra personalidad, que nuestra actitud, que nuestra acción sea como la de un cristiano, como Dios quiere que sea. Además, el propósito de un cristiano está centrado en la misión de compartir el Evangelio, de amar a los demás y llevar a cabo el mandato de ser discípulo. En pocas palabras, hermano y hermana, hemos hablado mucho, pero vamos a resumir algo aquí. Quizás el propósito está en la misión de compartir el Evangelio número 1, amar a los demás número 2 y llevar a cabo el mandato de hacer discípulos número 3. Y todo esto está en Mateo 28:19. El cristiano, hermanos y hermanas, no vive solo para sí mismo. Eso se lo vamos a dejar a la filosofía y a la psicología y al autoanálisis y al autoconformismo y al auto. Auto quiere decir yo. Nosotros vinimos aquí recordando que Jesucristo le lavó los pies a los discípulos y que él gritó bien fuerte, no vine a ser servido, sino a servir. Y ahí está tu propósito. Caminar en propósito o con propósito
También significa ser un agente de cambio. Escuchen bien, ustedes cuando tienen un propósito definido y claro pueden ser un ejemplo para poder cambiar la comunidad que tienen ustedes, cualquiera sea su comunidad, pueden contribuir a la restauración del mundo entero, aunque le parezca mentira, y pueden vivir en la esperanza o con la esperanza de la promesa de la salvación, no solamente para ustedes, pero para todos los que los rodean. Así que ustedes pueden transformar a muchísimas personas teniendo un propósito claro y definido, porque los van a ver. No es que vean sus obras, es que los vean a ustedes. Y cuando ustedes son lo que tienen que ser como cristianos y llevan en sus ojos, en su cara, en su corazón, en su cuerpo, en su actitud, un propósito divino como el que estamos nombrando, ustedes pueden transformar a cuantas personas hayan alrededor de ustedes simplemente por ser lo que su padre les envía y les dice que hagan. Ahora, ¿cómo un cristiano puede tener propósito? Ya lo hemos explicado, pero vamos a darle de vuelta. El primer paso para encontrar y vivir en nuestro propósito es conocer a Dios. Y hermanos y hermanas, déjenme decirle acá algo que ustedes lo saben, pero me gusta repetirlo. Nada, 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 nada caminará en el reino de Dios si primero no conocemos a Dios lo mejor posible. Tenemos que conocer a Dios y aparte Él nos dijo, si me buscas, me encontrarás. Por lo tanto, hay que buscarlo. En la intimidad con Él vamos a encontrar. Por ejemplo, la forma de encontrarlo es estar en intimidad, silencio y quietud, escuchándolo. Puede ser a través de la oración, puede ser a través de la lectura de nuestra Sagrada Biblia, puede ser a través de la comunión con hermanos, hermanas y pastores en las iglesias. Y así comenzamos a descubrir el plan que tiene Dios para nosotros. Dios no es un Dios distante. Dios está por ahí, está al lado tuyo y está aquí, al lado mío. Él no es distante. Él nos conoce profundamente y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y Dios es todo amor y quiere justamente eso, quiere lo mejor para ti. Y escucha bien este verso que voy a leer, porque en este verso te vas a dar cuenta que lo que digo es verdad. Dijo Jeremías en 29:11, y dice así el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza mejor. Tú no vas a encontrar una promesa más maravillosa que esta para que tú puedas fundamentar la piedra donde tú vas a construir tu propósito. Te la voy a leer de vuelta. Porque yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza mejor. Y ahí tú construyes tu propósito. El segundo paso puede ser que es ser obedientes a la dirección de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo. Y lo repito porque me encanta. El Sermón del Monte es el plano perfecto y el manual para vivir perfecto que tenemos nosotros, y yendo allí y haciendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, habrás encontrado el propósito cristiano. A veces el propósito de Dios para nosotros puede no ser claro inmediatamente,
Pero al confiar en Él y seguir su guía paso a paso, pasito a pasito, vamos descubriendo la dirección que Él tiene para nuestras vidas. Muchas veces se encuentra eso rápidamente y muchas veces toma años, pero Él está trabajando en el plan que tiene para ti y lo único que tienes que tener es confianza, confianza y confianza en Dios. Él tiene para nuestras vidas los mejores planes y de esos planes tú te vas a basar para hacer tu propósito, tu significado, por qué estás aquí y por qué existís. No se trata muchas veces de una revelación instantánea, sino de una continua obediencia y una entrega a Dios. Acuérdate de Abraham, pobrecito, que estaba en la casa y de pronto le dijeron, párate ahí afuera, en la calle prácticamente, y espera que te voy a decir a dónde tenés que ir. Y el pobre Abraham no dijo una sola palabra, salió y se paró en la puerta de la casa mirando para arriba y diciendo, ¿dónde me irán a llevar? Pero sin embargo fue, se paró y esperó con fe y con confianza y con obediencia. Acuérdate de Abraham cuando estés haciendo y armando el propósito tuyo. Y el tercer paso es servir a los demás. Sirve, sirve, sirve. Sirve a los demás porque servir a los demás no solamente te va a crear un propósito más grande, sino que todos los problemas que tú tengas dentro de tu mente y tu corazón van a desaparecer. Ahora, vamos a terminar porque no quiero tomar más tiempo y lo que voy a hacer es que ahora voy a dejar que el Espíritu Santo hable directamente de la Biblia. En Jeremías 29:11 vamos a tratar de leer estos versos para terminar de construir nuestro propósito. Voy a repetir lo que dije al principio. Jeremías 29:11 dice otra vez para que nos acordemos, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de bienestar, mi hijo, mi hija, y no de calamidad. Y es para darte un futuro y una esperanza mejor. En Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tienes un propósito, tienes un propósito. El propósito de hacer esas buenas obras que Dios ha hecho para que tú las hagas. Y en Romanos 8:28 leemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tu propósito, tu significado es construido a través de todas estas cosas que hemos leído. Y quiero que sepas muy bien que a veces las dificultades y la montaña rusa que es la vida cristiana no tiene que realmente mortificarte porque las promesas de Dios no son mentiras. Dios no es mentiroso. Y cuando te dice que a pesar de todas las dificultades, tsunamis, tormentas, espinas, lágrimas que puedan haber y llegar a tu vida, tarde o temprano Dios, como hizo con José, pondrá todas esas cosas juntas y de todas las malas hará algo bueno y maravilloso para ti. Y por lo general
termina siendo de un cementerio de tu vida un jardín lleno de flores. El último versículo que les voy a leer es Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñale que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y tu propósito tiene que seguir este verso. Tienes que ir, evangelizar y hacer que guarden los mandamientos de Dios a quien quiera que tú hables. Hermanos y hermanas, espero que este pequeño mensaje y humilde mensaje, aunque sea una o dos palabras, les haya ayudado, y desde el fondo de mi corazón les deseo que Dios los bendiga.